Señores, bienvenidos a esta entrega. ¿Cómo se llama esto? Por un nombre que no tiene. Ok, no tiene nombre. Ok. Miembros actorales. Es una especie de round table que no es round. Sí, ¿qué es esto? Pero la idea Es un triángulo. Triángulo. Isósceles. Muy sócel, exacto. pero la idea es compartir con amigos, con colegas de muchos años, gente que yo quiero mucho, que espero que ustedes a mí también. Y aunque yo esté más o menos moderando este espacio, no significa que ustedes también me puedan hacer par de preguntas para no sentirme tan mal, porque en el caso de ustedes, ustedes están nominados este año por los premios Ado Prezi por sus valiosas entregas en sus películas del 2024. Joshua Wagner por Pérez Rodríguez, que pude presenciar esa actuación. Mi hermanito mayor. Me tocó por 2 veces, hermano. Me ha tocado 2 veces, hermano. Richardson Díaz, crack, Boca Chica. Vamos a hablar un poquito más cada uno de ustedes. Y la pequeña cosa con mi hermano y mi compadre Héctor Aníbal. Felicidades, muchachos, porque sus actuaciones de verdad que fueron de la mejor en este 2024. No sé si ustedes sabían que estaban nominados. Se lo acabo de decir así fríamente. Sí. Qué bien, qué bueno. Sí, nos acabamos brindamos de- por eso, ¿no? Sí. Salud. Saludos. Con agua. Pero vamos a entrar en materia para que la gente también se empape, porque esto es, la idea es que las personas que nos están viendo y siguen su carrera, también sueñan con tener participación actoral en películas o teatro, porque ustedes también se manejan en ambas aguas. Esa es la primera pregunta, yo creo que es lo mismo. Actuación teatral o actuación cinematográfica. Sui. Sui es como que sí, no. Sí. O sea, no es lo mismo, pero es actuación al final. Eso, ¿verdad? Sí, es acting. Sí. Al final lo básico es uno buscar lo más real posible. El cine es un poquito más técnico. Sí. Un poquito más técnico. Pero actuar es actuar. Y punto. Claro, en el cine uno es como otra pieza más del engranaje durante la producción y uno sabe como que tiene que dejarle más espacio. En el teatro el actor se siente como más... Cuando se abrió ese telón y se prende esa luz, el que sabe soy yo. Claro, claro. Es así. Sí, es un punto. A veces no es que suena de que para uno echarle tierra a los otros departamentos, pero el cine lleva un engranaje muy amplio Sí. para que finalmente un trabajo quede digno, digamos, ¿no? O sea, la actuación no lo es todo. La actuación es simplemente una parte de un engranaje. Sí. Va la edición, las luces, o sea, la música, todo hace como el conjunto. Y la actuación es simplemente como una parte más. Y que la diferencia con teatro, como dice Richard, ¿no? Teatro, mira, se me cae el celular. Teatro, tú sales y ya. Toda la responsabilidad cae en el actor en ese momento, que es el que lleva el peso de todo. Yo recuerdo un cuento que hacía Vicente, que no está aquí, que Vicente cuando hizo la película de Cocote, que su última escena es una escena desgarrante, y él preparándose para eso, y llega la escena, y el tipo, ya tú sabes, desgarrado, llorando. Entonces, cuando fue a ver la película, tan pronto él comienza a gritar, ¡ah! La cámara sube al cielo. Y se queda arriba, y él cuando ve... Dice, ven acá, ¿y qué fue? Pues entonces, te digo, es eso. O sea, una película con una misma actuación, te cuentan, o sea, y con la misma escena. Nosotros que... Sí. Richardson y yo hemos hecho muchísimas películas muchísimo. juntos, que nosotros grabamos una película y a la hora de la edición lo que vemos es otra cosa totalmente diferente. Y las veces que tú haces la escena que tú dices, maté. Aquí Sí. me la comí. Y después viene vestuario de que hay que repetirla, que el cuello. No, la toma. O la continuita, tú tenías el celular en la otra mano. O el sonido, No, y perro. Sí. Y que en el cine se apuesta a la eficiencia del actor. Ujú. Cuando está todo seteado, luces, cámara, sonido, todo el mundo seteado, se apuesta a que el actor no va a fallar. Sí. Se apuesta a la eficiencia. Entonces, en el cine, uno tiene una maldita presión. Porque esa gente que está ahí se levantó a las 4 de la mañana para que se Sí. sente listo a esa hora. Y uno llegó
más o menos más fresco que el resto del crew, Ujú. ese desgraciado, Sí. esa es su línea bien. No, y que es, no, y Sí. que- ¿Sabes? Entonces uno tiene esa presión de la eficiencia. Sí. y que la línea, por ejemplo, lo que tú vas a decir o tu parte interpretativa es una parte de todo lo que tú tienes que hacer. Si tú llegas aquí, tú tienes que estar pendiente que si tú pusiste ese vaso ahí y moviste ese celular y son Ujú. 4 planos, tú tienes que saber que tú ese vaso lo tienes que poner aquí y ese celular lo tienes que mover ahí. Correcto. Y que si tú vas a hablar es... Entonces, como te iba diciendo, Sí. porque si hablas arriba del ruido, entonces del sonido, entonces hay que parar y hacerlo de nuevo. Lo que tú dijiste, y ya muy eso, técnico todo. todo es muy técnico, Sí. todo es muy técnico. Entonces, uno tiene que estar pendiente de muchas cositas, de pararte aquí en la luz, de pararte. Sí. Y... En el caso de ustedes que están nominados por la película que mencioné, ¿cómo ustedes construyen sus personajes? O sea, o en este caso específico con los personajes por los que están nominados. Yo mencioné que vienen todos montados en teatro, sabemos que en teatro también hay muchas técnicas actorales, pero ustedes personalmente, para estos personajes específicamente, ustedes utilizan varias técnicas, o sea, ¿cómo ustedes lograron? En el caso tuyo, Joshua, ¿cómo fue esa preparación con el personaje? Mira, hay cierta similitud entre, pudiéramos decir, Javier y Joshua, ¿no? Hasta donde sé, no soy bastardo, pero, por ejemplo, el tema de la dinámica familiar, el contraste con los hermanos que vi que se podía notar en mi vida. Yo diría que esa era su naturaleza. Una obsesión enfermiza de darle todo. Y yo creo que el actor o el principal rol con el que uno aborda un personaje es con la visión y la misión de transmitir realidad. Mientras que hay técnicas a lo que uno puede recurrir para lograr conectar con emociones. Yo creo que la memoria es una. A veces uno recordando siente. Tú le explicas a alguien en un momento en el que algo que te pasó que te indignó. Y haciendo el cuento tú como que revives cierta memoria. Y ya luego entran términos quizá más técnicos como el rango actoral, que tanto uno puede desdoblarse de Joshua, quizás lo que le llaman caracterización. Sí. Es algo que en mi carrera todavía no he encontrado un papel que demande una caracterización física o emocional. Espero en algún momento poderlo hacer. Nunca he tenido, como mis compañeros acá, la opción, la oportunidad de trabajar en teatro, que es algo que me encantaría. Y yo creo que básicamente eso es Joshua en esa situación, que cómo viviría, cómo reaccionaría, o observar el ambiente. A veces uno lee en un guión, escena en un velorio, y tú asumes a que hay que llorar. Pero tú vas a un velorio y el porcentaje de personas llorando es mínima. Exacto. Tú puedes ser quizá el actor que llora después en el carro cuando Sí, hay cuando un cuento quiebre. famoso no recuerdo qué actriz, me va a confirmar producción, que son los cinéfilos más Le poderosos. vamos a poner un título abajo. Exacto. La actriz que mencionaba Luis José, fulana de tal. Que ella estaba precisamente haciendo una escena recibiendo la noticia de la muerte de alguien y ella lo que hizo fue reírse. Y el director dejó que corriera y todo el mundo mirando, le acaban de decir que se murió alguien muy importante. Y entonces el director lo que decía es que cada persona es diferente, o sea, cada quien asume las noticias inesperadas de una manera diferente. Y hasta los nervios te juegan en contra. O sea, hemos visto como un funeral, como tú mencionaste, hay gente que le salen una risa nerviosa y realmente es en duelo que están. O sea, el comportamiento humano es muy extraño. hay veces que están haciendo chelcha y tú le dices, Héctor, Sí. porque tú te ríes y es como que... Sí. Está chulo eso. En el caso tuyo, Richardson, con Boca Chica. Bueno, Elvis no se parece en nada a mí. De hecho, yo tengo la dicha o no sé el qué, de que en la mayoría de los casos me tocan personajes que tú lees el guión, 65 años, negro, no sé qué cosa. Y yo me digo, Sí, yo no doy ese personaje. ¿Por qué me llaman a mí?
Exacto. Casi siempre me pasa eso. Albino. Tú sabes, como, ¿por qué? Exacto. Entonces Elvis no tiene Sí, nada como que... yo audicionar para Cocote. Como que Exacto. sabemos que no va a pasar. Luperón. Tú eres el papel de Luperón. Exacto. Luis José Germán, el Luperón. Luperón, exacto. Pero me pasa mucho. Y en Boca Chica el personaje nada que ver conmigo. Incluso tuve, mi mamá es Xiomara, mi papá era otro moreno supuestamente, pero entonces dijeron, no, pero se va así el dominicano. Digo, está bien. Y me ayudó mucho las conversaciones con la directora. El guión era muy bueno de la película. Entonces también cuando uno tiene un buen guión, Sí. el trabajo se le simplifica Sí, un montón. Elvis se va a casar y vamos a estar toda la familia junta. Buenos diálogos, ¿no? Sí, porque los objetivos del personaje Claro. están claros, el conflicto está muy claro, las situaciones de las escenas están como muy claras. Yo siempre trato de complacer a los directores. Uno quiere como actor hacer su Claro. cosa, pero yo siempre quiero que los directores estén contentos, como que digan, eso era lo que yo quería. Ok. La directora inicialmente me vio en otra película y lo primero que yo le dije fue, espérate, ese no es el personaje que yo voy a hacer, tenemos que crear otro personaje. Porque ella iba muy con, yo te vi en tal película. ¿sabes? Que como lo referencia. quieren- Como buscando exacto, Ajá, una similitud. y entonces ¿no? llegamos a un acuerdo como para que el personaje no fuera lo mismo. Y entonces estuve yendo a Boca Chica, como observando ese mundo. Eso. Observando ese mundo, aunque la película principalmente se desarrolla durante el día, pero observando ese mundo nocturno del tema de la prostitución infantil, cómo se manejaban los proxenetas, la actitud que tenían. Desi, you must stand straight. You know, when they look at you, it's not bad. They look at you because you're so cute. Había muchas escenas de recuerdo en la película que luego se fueron en edición. Pasa. Eso pasa. Pero sin embargo, las escenas de recuerdo me ayudaron muchísimo. Es más, hay actores que han trabajado en películas y al final no salieron en la película. O sea, en nada. En nada. En sí. nada. O sea, se lo llevaron en Sí. edición full. Sí. Y eso es lo que van a la premier. Sí. Yo vi una en el Teatro Nacional que fue a ver el estreno de una película en un festival de cine global y ella la habían cortado de la película. Ella no. Y ella fue con su familia, con todo. Sí. En Mosh fue eso. En Moch. Bueno, en Moch Y- no pasó. Y fue muy duro para... Sí, en Moch no pasó. Bueno, Eso hay que a Niña decirlo. Vicente. Bueno, hubo escenas Le cortaron fuertes. muchas escenas, pero nosotros, aparecían, por lo menos por lo menos. aparecían. Tenían- Pero sí. esa se la llevaron completa. Y son cosas que pasan porque hubo una escena en general donde estaban todos los personajes. ¿Te acuerdas? La que hicimos en el. Hay una escena de 3 días. De 3 días que hicimos. No salió en la jacuzzi, película. 3 días. con todos los monjes y toda la vaina. Esa escena, al final, algo pasó. Quizá algo técnico, quizá, pero tuvieron que eliminar esa escena. Y por eliminar esa escena, ya la película habían cabos que no, como que no pegaban y comenzaron. Llévate esta escena de Vicente, llévate esta escena de Héctor. Y al final, Vicente y yo teníamos como 9 escenas y terminamos teniendo 2. Yo me pasé serio. 3 días bailando palo. Pero Te quedó el ejercicio. Este hombre. 3 días bailando palo, porque la escena era como un ritual, una cosa. Y 3 días, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde bailando Pero tú palo. le dijiste, Yo le dije que me la mándame, mandaran. claro, Sí, yo para le de pedí que morir, me la por lo menos. mandaran. O sea que tú tú eres de los actores que te gusta, si uno no lo maneja, obviamente, que en el caso tuyo, con lo que te tocó en la historia, empaparte de realmente como lo más posible, o sea, llegar lo más cerca posible a lo que viviría o vivió ese personaje. Como Sí. tú mencionaste, fuiste a Boca Chica, o sea, pero tú sueles hacer eso como actor. Sí, yo suelo hacer eso, sobre todo si nos dan el tiempo. Claro. Sabemos Sí. cómo es, ¿verdad? Que a veces, fulano, ven. Ujú. Y uno quizá no tiene como ese tiempo holgado para el proceso que uno quisiera llevar. Pero si tengo el tiempo, yo, si hay algo que no sé, tenga que entrenar algo, Exacto. ver algo, siempre y cuando no me afecte físicamente, Claro. ni vaya en Claro. contra de un principio muy fuerte que yo tenga, Ujú, ujú. Sí. pues claro, Que nos no metemos sea hasta el fondo. qué sé yo, un investigador de pozos sépticos. Exactamente. No, hay que hacer su investigación de lugar. En el caso tuyo, Héctor, está nominado este año por Las Pequeñas Cosas. Ujú.
si no me equivoco, creo que es la primera vez que te veo actuando, llevando una historia. No es fácil hacer un protagónico. Quiero vender la casa, pero primero hay que remodelarla. Tú viniste para proponerme que yo te remodele la casa para después tú venderla. Oh, qué pena. Tanto malos recuerdos que hay aquí, ¿eh? Los recuerdos no pagan factura. Tienes razón. Romántica, pero a la vez dramática, ¿no? O sea, hay un twist ahí en la peli que conecta realmente con la gente. En el caso tuyo, con este personaje, que mi percepción como televidente, y me imagino que muchos de los que vieron la película, porque vimos el feedback también, o sea, era como muy... que le llegó. O sea, la historia le llegó y hizo mucha empatía a tu personaje con la gente. Sí, yo creo que, bueno, el personaje pasa por una situación que, bueno, que al final se desencadena, vamos a decir, que en algo medio sorpresivo. Y de la forma que yo lo manejé, porque a mí me pasó algo muy parecido con un amigo que pasó más o menos lo mismo. Y yo vi a este tipo y pasé una noche entera con él y habían signos que después, cuando pasaron los años... Esta película se le hace muchísimo tiempo. Yo puedo decir que fue lo que pasó, ¿verdad? Porque yo creo que el que no la ha visto no la va a ver. Lo adelanta. Exacto. Sí, eso es como que no me digan el final de La Pasión de Cristo, por favor. Exacto. Pero yo tuve un amigo que falleció de cáncer y yo me encontré con él y yo éramos amigos del colegio y muy cercanos. El colegio termina y uno pasa 2 o 3 años siempre que no se ven, lo que uno va ubicando, su universidad y cosas así. Yo me topo con él después en Don Pincho, 2 o 3 años después, y lo veo que está pelado bajito y un poco más delgado. Y yo voy y le digo, mano, ¿y esa pelada? Me dice, el calor, veo. Calor, brother, o sea, el calor que está haciendo. Estoy metido en el gimnasio ahora. Y yo me pasé la noche entera con ese pana, súper bien. Y después dejamos de vernos, pasó el tiempo y me enteré años después que él había muerto de un cáncer y que él tenía cáncer cuando yo no en ese momento, claro. En ese momento. Y yo vi una persona que estaba tranquilo. Exacto. Y entonces, en el caso de este personaje, eso fue lo que yo pensé. O sea, nosotros tenemos batallas que estamos pasando y nadie las ve, generalmente todos estamos actuando en la vida. En todo el tiempo. Estamos pasando por batallas que ni siquiera nadie las conoce. Y yo traté de olvidarme de ese final, de ese desenlace del personaje, porque ya la historia te lo va contando. Ya te lo va contando. Y nada, o sea, me ayudó mucho también trabajar con Yacer, era su primera película. Y yo creo que también hay algo que tiene las óperas primas, que hay algo como súper especial también, que los directores... no sé, que se mueve algo como... Si nos meten una pasión distinta, ¿no? Exactamente. En la primera... Y Yacer tenía muy claro lo que él quería también, y lo que dice Richardson también. Cuando el director está muy claro en lo que él quiere, se hace mucho más fácil. Hubo escenas que le ensayamos, hubo escenas que la dejamos simplemente a ver cómo fluían. Tengo que darle también su flores a Nashla, que fue también... que hicimos una muy buena química, ya nos conocemos hace mucho tiempo también y fluyó bastante bien también. Uno a veces no tiene tiempo como también decía Richardson, a veces la película, uno no tiene tiempo como de poder sentarse y desarrollarla bien y pensar cómo vamos a hacerlo, sino que uno tiene que ir corriendo sobre la marcha ahí. Pero también eso tiene su toque como especial. Y a mí me ayudó mucho eso. Simplemente ya la historia, yo sabía que la película la iba a contar. Yo me concentré en cada escena, en tratar de hacer un personaje que fuera lo más... que la gente lo sintiera, fuera como empática con él. Y la afinidad de mi personaje era simplemente enseñar o mostrar que la vida es bella, la vida es única. Y a veces es muy difícil cuando tú tienes una cámara enfrente y tú sientes como que tú tienes que hacer más de la cuenta. Cuando tú tienes una gente que te está mirando, tú si vas a beber agua y tú tienes 5 gente viéndote, tú el vaso lo coges como diferente. Porque, sí, esa tensión. Y nada, o sea, yo simplemente dije, yo lo voy a tratar de hacer lo más tranquilo, fluido posible, olvidándome de que yo tengo este problema, o sea, no pensar tanto en eso, porque entonces me va a salir una tos un día. Y o sea, déjame concentrarme en cada escena, en hacer la escena lo más vamos a decir, que fluya lo más natural posible. Sincera.
y ser lo más sincera posible. Sí. Que la historia ya, la película la está guiando. Sí. Y te digo, ha sido una de las películas que yo he tenido el placer de participar, como que he tenido más feedback. Buen feedback, sí. De que la gente le ha gustado. Sí. Ustedes hablaron de dirección también. Richardson dijo de complacer al director. Ustedes son de los actores que se rigen tal cual lo que manda el director, o ustedes también proponen. ¿Cómo ha sido? Ustedes han trabajado con varios directores. ¿Cómo ha sido la relación en su carrera? O sea, ¿qué tipo de director a ustedes les gusta trabajar? Si a mí me dejan proponer, te cambio la película. Si me dejan, comienzo a proponer cosas que termino haciéndote ¿Tú otra eres de los película. actores que le busca la quinta? Yo le busco la quinta pata al gato. De hecho, tengo problemas con los castings porque si me lo mandaron para hoy y es para mañana el casting, se me fue el tiempo. Porque yo en lo que lo preparo y analizo la línea y por qué lo dice así, ya. Ay, pero era para ayer, mi hijo. Claro. Me ha pasado varias veces. Creo que trato de equilibrar, tú sabes. Yo propongo, pero dentro del universo que el director me está planteando. Dentro de su mundo. Pero le ha pasado que... Bueno, no ha pasado. Nos ha pasado que el director tiene una visión en su cabeza y que o que no sabe explicarla o que ciertamente no es la mejor opción. Mira. Y uno se la propone y no hay manera como de llegar a un punto medio, ¿no? Para complacer ambas partes. Yo tuve una experiencia que no la voy a olvidar jamás. ¿Sí? Por eso, porque el director era así. Era peor. Yo no sé cómo explicarlo. En una ocasión, yo le hice una pregunta a él sobre algo que para mí era importante del personaje. El personaje tenía un objeto de utilería, de props, que era... Él siempre andaba con él. Y había una escena en el guión que yo llegué un día a rodar y me dijeron, cambiaron la escena. Yo, ok. Y que el objeto él lo había dejado botado por un sitio tirado. Y yo le digo al director, mira, pero, o sea, vengo desde el principio de la película con esta vaina, como que esto es mío, que no lo puedo dejar, y ahora me dicen que cambiaron la escena y que él lo tira por ahí. Y me hace esa seña y yo le digo, pero que, o sea, ¿por qué lo tira? ¿Qué tú me quieres? Es que al final el director es Sí. la yo cabeza. Me quedé como... ¿Qué hago yo con mi verdad? Óyeme, a mí me pasó una película que yo hice, que yo tenía puesto unos zapatos, ¿verdad? Y yo corría de un lado a otro el día anterior, la última escena que yo hice. Vamos a esta escena donde yo corro y salgo a cámara con mis zapatos. Perfecto. Cortamos. Al otro día, cuando yo vuelvo, yo llego con mi Converse, el director me dice, me gustan esos zapatos. Ponte sus zapatos. Y yo le decía, no, lo que pasa es que no, porque la escena que viene, la continuidad es... ¿Qué continuidad? Esos son los zapatos que yo quiero. Y yo salgo corriendo con unos zapatos negros y de repente tengo unos Converse. Y llega un momento que tú le dices al director, yo creo que va a haber un problema de continuidad, pero si el tipo me dice a mí, no, yo quiero que tú te pongas eso, esa es su película. Esa es su película. A mí me pasó en una película que yo hacía de gordo cuando estaba flaco. Y entonces teníamos prótesis. Todo el mundo sabe qué película es. Yo quería hacer para que no sepan. Para que no sepan. ¿Qué película será? Por Dios. Y yo arranqué la primera semana con mis prótesis full. O sea, muy, muy, muy buena. Ya la segunda semana yo tenía este buche de Carlos de la Mota. Parecía The Walking Dead, loco. Era. Y la papada de Anthony. Pero ya ahí no era un asunto de director, era un asunto de presupuesto. En el caso tuyo, yo iba con los directores. Yo respeto que el director tiene la última palabra en la escena. La ventaja del cine, que varía del teatro, es que tú tienes tomas. Y tienes la oportunidad de hacer lo mismo en diferentes matices y darle por lo menos una opción que el director puede considerar. Hay ciertos factores a considerar de inicio. Por ejemplo, cuando un director escribe también, uno trata de ser un poco más respetuoso con el tema de las líneas. Creo que la mayoría a veces uno lo hace. Sí. Y a veces, si tú logras entender
lo que está pasando en la escena, lo que el director quiere, se te hace más fácil porque quizá lo que no, como tú decías, mi verdad, pero si tú confías en la visión y en el criterio, que creo que es algo de que uno siempre piensa en el valor creativo de un director, pero no en el criterio, en cómo tú ves que hace la cosa así. En el caso, por ejemplo, de Humberto, que es una persona con quien tengo una relación de amistad que antecede la de actor y director, siempre he entendido que tiene un criterio del cine muy pulido. Y siendo su ópera prima, que también eso tiene un factor hasta de riesgo, porque tú dices, ok, ya esto es poner conocimiento en práctica. Claro. Y realmente lo que más me enorgullece del proyecto de Pérez Rodríguez es que haya sido una ópera prima y que haya tenido tan buena acogida, porque seamos claros, como bien decía Héctor y Yacer, tu huella comienza con tu ópera prima. Y obviamente tú estás en el set. El nivel de solemnidad, por decirlo de alguna forma, que yo sentí en este set, y creo que en algún momento lo hablábamos, era como todo el mundo se veía tan concentrado en lo que se estaba haciendo, en todos los departamentos. Sí. Se sentía como un respeto a la obra que estábamos haciendo. Sí. Y habían cosas que yo en un momento no entendía. Por ejemplo, una escena que se me pidió improvisar y quizá no es lo que mejor se me dé. Me apreté porque me gusta como prepararme, tú sabes, saber qué. Pero yo dije, no, hablo con Humberto y me entregué, como uno dice. Pero porque está esa confianza. Hay veces que uno ve un libreto y por la cantidad de faltas ortográficas, tú dices, yo no creo que aquí a este director le importe que yo le cambie un par de cositas. Sí. Porque no lo siento. A un director yo voy y le digo, mira, esta escena que está muy bien planteada, porque tú sabes, primero tú dices algo bueno y después... Yo tuve esa escena que tú improvisaste. Te vas a coger los trucos. Sí, claro. Era contigo. Y cuando le digo, yo entiendo que mi personaje no hablaría así. Y yo no lo diría así. Y él me dice, es que eso es actuar. Tú decís lo que dice el libreto. Y yo, perfecto. Ya ahí tú sabes que día 4 de rodaje, quedan 15. Tú te adaptas. Hay otros que sí te dicen, mira, como tú, haz una tú, vamos a hacer otra y hazme la propuesta. Y en la edición, tú te sientes en el cine, tú dices, puede ser o no puede ser. Bueno, en tu caso, por ejemplo, yo pude compartir Pérez Rodríguez contigo y yo no conocía a Humberto. Y como tú mencionas, su ópera prima, pero hay un asunto también que hay un feeling, ¿no? Que tú lo sientes tal cual cuando tú hablas con esa persona de que está seguro de lo que quiere hacer. Y Humberto fue así. O sea, en el caso de Humberto como director y su ópera prima, se sintió todo el tiempo seguro de lo que quería. Y uno proponía y te decía, sí, es una forma de verlo, pero yo quiero mejor intentar probar con la que tengo. O sea, claro, siempre, y entonces, cuando tú sientes eso en un director, yo creo que también hay confianza. Ok, vamos a darle. Y que lleve la rienda. Ustedes como actores, ustedes se despiden de los personajes. Así de que duelo. De que, wow. Hay actores y los respeto. ¿Tú sigues yendo a Boca Chica? Que lo hacen. No. Pero, y si voy, no, ya ni pienso. Pero hay gente que dura un mes el duelo, No, yo trato de que ese momento cuando te aplauden, fulano acabó, güey, yo trato de ahí. hacer un shutdown. De ahí. Ya. Acabó. Ya fue, ya. Ok. Yo te conozco. No, tú sabes que sí, no, porque sí, yo tengo un amigo un amigo de nosotros que se fue de que yo, ¿dónde tú estás? Yo estoy en Las Vegas, vine a despedir un personaje, yo, coño, va a seguir. No. Va a seguir, mano. Así yo quiero despedir. Tú pagaste un pasaje de que para irte, de que a despedir, un amigo de nosotros, de que a despedir un personaje. No sé si fue para despedir un personaje o una excusa para... Exacto, una excusa para irte. No, tú sabes que yo hice una bueno, que estuvimos juntos en una película llamada Constanza. Que fue... ese había que despedir. Que fue tan difícil que la última toma fue entonces conmigo en Alto Bandera, en una loma. Cuando se acabó, es la primera vez que yo te puedo decir que ya terminamos.
Y yo estaba solo, la escena era yo solo en esta loma con esta vista y eso. Y cuando terminamos, ya que rapeamos, terminamos, yo me puse a llorar. Y era la primera vez que me pasa. Yo no sabía si yo estaba llorando porque estaba feliz, porque estaba triste, porque estaba cansado. Porque fue tan complicado grabar esa película, tan complicado. Y esa es la primera vez que yo te puedo decir que yo como que sufrí algo, que yo no te sé decir si era que que estaba llorando porque me hacía falta o si era porque ya había salido de eso. Pero no, generalmente, nada, uno, como dice Richardson, se acaba la película ya y cerramos. Esto terminó, gracias. Entonces ya uno...